Decía que quería comentar un poco más sobre las series absolutamente convergentes. Esta, eh, este resultado, un resultado que, digamos, de una manera distinta, ya lo vimos, ¿ok? En el que teníamos que si una serie convergía absolutamente, entonces ella es convergente. ¿Ok? Eso lo mostramos usando el criterio de Cauchy, el criterio de Cauchy para series. ¿Ok? Pero además se tiene que el módulo de la primera serie, de la serie sin, de los Azuenes, los módulos, es menor o igual que la suma de la serie de los módulos. ¿Okay? Se tiene esa otra eh, desigualdad. La forma de ver eso no es complicada. Como dije ya, esta primera parte de que absolutamente convergente implica convergente, la habíamos visto usando el criterio de Cauchy, porque si denotamos las sumas parciales SN de la suma parcial de las SUN sin módulos como SN y la de la suma de los módulos como T sub n, entonces eh, T sub n es una serie, es una sucesión convergente porque la serie es absolutamente convergente. Es decir, esta que está acá converge, ¿ok? Por lo que al ser de Cauchy, bueno, resulta que la desigualdad triangular me lleva a esto. Esto fue básicamente lo que hicimos antes. La desigualdad triangular me lleva a que esta diferencia en módulo es menor, es igual a esto, pero esto a su vez es menor o igual. Aquí es donde se usa la desigualdad triangular, es menor o igual que esto. Y esto es la diferencia de Tn, T sub n más P menos T sub n. Como T sub n es de Cauchy, esta desigualdad implica que S sub n también es de Cauchy, por lo tanto convergente. Mostrar esta desigualdad es la cosa que no habíamos visto hasta este momento, pero también es algo fácil de ver porque para S sub n y T sub n definido de esta manera, está claro que el módulo de S sub n, que es el módulo de esta suma, es menor o igual que la suma de los módulos. Entonces se tiene esta desigualdad. ¿Ok? Eh, por otro lado, pues cuando uno calcula el límite, en el lado derecho de esta desigualdad, el límite es esta suma. ¿Ok? En el lado izquierdo, el hecho de que la función, el módulo de S sub n, cuando n tiende a infinito, tienda al módulo de S, eso se puede ver sin problema. ¿Okay? Entonces, cuando tomo el límite en el lado izquierdo, este límite es el módulo de esta suma. ¿Okay? El módulo de esta suma que está acá. Es decir, esto. Entonces voy a tener esto menor o igual que es precisamente eh, lo que dice esta desigualdad. Siendo S el límite de la suma sin los módulos, límite de la suma de A sub n, que es el valor de esa suma, y siendo T el valor de esta otra suma. Entonces, no solamente se cumple que convergencia absoluta implica convergencia, sino que además se tiene esta desigualdad. ¿Ok? Pero bueno, en verdad, yo lo que quería comentar más con respecto a, a este tipo de series, a la serie absolutamente convergente, es que tenemos lo siguiente. Primero, bueno, definimos a las series que convergen, porque fíjense qué pasa, en esta proposición tenemos que, si la serie converge absolutamente, es decir, si esto converge, entonces la propia serie, la serie de los números sin los módulos, también converge. Okay, eso es lo que establece este resultado acá. Pero hay series que convergen ellas, pero absolutamente no. Esta no converge. Okay. Cuando eso pasa, cuando la serie converge, pero no es absolutamente convergente, entonces uno dice que la serie converge condicionalmente. Es una serie condicionalmente convergente. El ejemplo clásico de una serie condicionalmente convergente es esta que está acá. Porque esta serie, debido al criterio de Leibniz, que nosotros mostramos para series alternantes, es una serie convergente. Eso de hecho lo vimos como ejemplo de ese criterio, es una serie convergente. Y sin embargo, cuando usted considera los módulos de estos términos enésimos, el módulo va a ser 1 sobre n.
Y resulta que la serie de 1 sobre n, que es la serie armónica, no converge. ¿Ok? Por lo que esta serie converge, pero no converge absolutamente, es decir, converge condicionalmente. La razón por la cual se le llama a este tipo de series que convergen ellas, pero la serie de los módulos no, la razón por la que se les llama condicionalmente convergente es porque, de hecho, ellas convergen condicionalmente. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que si uno cambia las cosas, cambia el orden en el que están sumándose los términos de esta serie, puede ser que eso converja a otro valor, ¿ok? O puede ser incluso que la serie reordenada diverja. Entonces, converge condicionalmente porque el orden en el que se suman los elementos de esta serie es importante. No, no es conmutativa la suma realmente. En verdad, lo que acabo de decir no es digamos, lo correcto, no es lo que debe decirse, porque ahí no hay una suma como tal, sino que hay una serie. Entonces, en este proceso de sumar y después tomar límite, eh, si la serie no converge absolutamente, es decir, si converge condicionalmente, entonces la situación es que el orden allí va a ser importante, el orden en que se suman los elementos y por lo tanto, en este proceso de suma y tomar límites, ya la propiedad conmutativa no necesariamente se cumple. ¿Ok? Por eso la convergencia es condicional, porque está condicionada al orden en el que estamos sumando. ¿Ok? Por eso este tipo de series se llaman así. Ese es un teorema que nosotros no vamos a mostrar, es un teorema de Riemann que establece que si yo tengo, básicamente la situación es esta, si yo tengo un número real cualquiera y una serie condicionalmente convergente, existe un reordenamiento de la serie tal que esa serie reordenada, ese nuevo orden en que se están sumando los elementos de esa serie, converge al número alfa real. ¿Ok? Es decir, una serie que es condicionalmente convergente, yo puedo hacer, Riemann mostró que uno puede hacer que converja a cualquier número real. Y también se puede hacer, existe un ordenamiento para el cual la serie diverge. ¿Okay? Entonces, allí es donde está la razón por la cual a este tipo de series se le llama así. ¿Okay? En el caso de las series absolutamente convergentes, no se llama absolutamente convergente porque lo que converge es la serie de los valores absolutos, ¿no? Pero resulta que en el caso de las series absolutamente convergentes, lo que ocurre es que no importa el orden en el que se da la suma que yo estoy haciendo ahí de los elementos de eh, la serie converge al mismo valor, no cambia. ¿Ok? Bueno, primero definimos lo que es un reordenamiento. Si yo tengo una serie a su n, la suma de su n, ¿sí? Esta serie yo puedo a partir de ella obtener un reordenamiento de la siguiente forma. Simplemente tomo los subíndices acá y los ordeno de una manera distinta. ¿Cómo los ordeno de una manera distinta? Bueno, defino una función biyectiva de n en n, de tal manera que a n le asigno otro valor que es h de n, y entonces ese valor no tiene por qué ser el mismo que estaba antes, que el n, puede ser otra cosa. Puede estar antes que h de n puede ser menor que n, puede ser mayor que n, o puede ser el mismo n en algunos casos. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, cuando h es una biyección de n en n, la suma definida de esta manera es lo que se llama un reordenamiento de esta obra. ¿Okay? Porque lo que estamos haciendo es colocar la suma en un orden distinto al que estaba dado originalmente. ¿Ok? Eso es lo que es un reordenamiento. Por ejemplo, esto que está acá, fíjense que esta serie alternante es una serie que bueno, va de más, menos, etc.
¿no? Tengo 1, después menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, más un quinto, menos un sexto, etcétera. Pero acá lo que estamos haciendo para obtener esta que está acá arriba es reordenarla. ¿Ok? Fíjense que colocamos 1 más un tercio, después menos un medio, un quinto, un séptimo, menos un cuarto. Estamos como, hicimos un intercambio aquí, este lo pasamos para el segundo término y entonces lo que se tiene es que el menos está en la posición 3, después está en la posición 6, después está en la posición 9, en posiciones múltiplos de 3, si se dan cuenta. Lo que hicimos fue poner los negativos en posiciones múltiplos de 3. En este caso, la biyección está dada de esta manera. ¿Ok? Esa es la biyección con la que reordenamos la serie anterior para obtener esta que está acá. ¿Ok? Bueno, resulta, eh, esto es algo que no vamos a mostrar como dije, pero es algo que ya comenté, que si una serie es condicionalmente convergente, entonces existe, dado cualquier número real, existe un reordenamiento de esa serie que converge a algo. De hecho, existe un reordenamiento de la serie que hace que la serie diverja. ¿Ok? Es una cosa un poco rara, un poco loco ese hecho. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que si uno lo piensa por un momento, hace rato ya comenté sobre eso, si uno lo piensa por un momento, lo que ocurre es que una serie realmente no es una suma, porque no estamos haciendo una suma finita, sino que en este caso hay un proceso de suma y después un proceso de límite. ¿Ok? Con lo cual realmente no es una suma tal cual como nosotros definimos la suma. De manera que no tiene por qué cumplir todas las propiedades de la suma. ¿Ok? No cumple que tenga, debamos tener conmutatividad. ¿Ok? No en todos los casos. En algunos casos sí. ¿Ok? En algunos casos el orden en que se suma no importa. Pero hay otros como esta, que se presenta en esta observación, en el caso en que la serie es condicionalmente convergente, ¿ok? Eh, en el que la serie, el orden en el que se suman los elementos es importante, ¿ok? Bueno, pero hay un caso que es el caso que nos interesa en este momento, en el cual la serie, la forma en que se suman los elementos no importa. Es decir, que no importa qué reordenamiento yo considere, la serie va a converger al mismo valor. ¿Ok? Y ese caso es el caso de las series absolutamente convergentes. Si tenemos una serie absolutamente convergente, entonces no importa qué reordenamiento yo considere, ¿sí? La serie siempre va a converger y tiene el mismo valor, converge al mismo valor. ¿Okay? Por eso uno diferencia entre los que son series absolutamente convergentes y los que son series condicionalmente convergentes, porque estas primeras, las absolutamente convergentes, allí se cumple la conmutatividad. ¿Okay? No importa qué orden, en qué orden yo sume los elementos de la serie, el valor, la serie siempre va a converger y va a converger al mismo valor. Pero en el caso de las condicionalmente convergentes, eso ya no pasa. ¿Ok? Eh, bueno, como demostración de este resultado, las series absolutamente convergentes, no importa qué reordenamiento tengamos, siempre tenemos convergencia y convergen el mismo valor. Consideremos un reordenamiento. Se ha hecho una biyección, una biyección de n en n, y entonces consideremos el reordenamiento dado por h. Entonces tenemos este reordenamiento y vamos a poner S sub n, la suma parcial de los elementos de la serie original, la suma parcial de la serie original, ¿okay? Y T sub n, la suma parcial de la serie reordenada. ¿Okay? Bueno, fíjense que R sub n, vamos a poner este también, a este lo llamamos R sub n, la suma de los módulos. ¿Okay? Yo sé que la sucesión R sub n converge porque la serie converge absolutamente. ¿Okay?
ese va a ser el límite de S sub n que existe porque como la serie converge absolutamente, ella también converge, entonces el límite de esta sucesión existe, le llamamos S. El límite de esta sucesión existe porque la serie es absolutamente convergente, esta que está acá, y a ese le llamamos R. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver es que esta que está acá, que es la suma parcial, la sucesión de sumas parciales de la serie reordenada, lo que vamos a ver es que esta sucesión también converge y además converge al mismo valor que la serie original. ¿Ok? Bueno, consideren como son sucesiones esto, vamos a ver esto tomando un epsilon positivo cualquiera. Sabemos, gracias a que esta sucesión de sumas parciales convergen, existe un natural a partir del cual esto que está acá es menor que epsilon medio. ¿Okay? Y como esta otra también converge, existe un natural a partir del cual esto también es menor que epsilon medio. Bueno, digamos, para esta sucesión existe un natural, digamos, n mayúscula. Y para esta sucesión existe un natural n mayúscula prima. Entonces, tomando n sub 0 como el más grande entre esos dos, resulta que las dos desigualdades se cumplen a partir de n sub 0. ¿Ok? Bueno, además, este conjunto es un conjunto acotado, si el conjunto de los j naturales, tal que h de j es menor o igual que n sub 0. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, que esta h es una biyección. ¿Ok? Y como es una biyección, yo sé que voy eh, a obtener, con la h acá, vamos a ponerla aquí, con la h para cada natural aquí o para cada n natural acá, voy a obtener un elemento de acá del cual proviene ese natural. ¿Ok? Entonces, si yo considero hasta n sub 0, los elementos que están hasta n sub 0, ¿ok? Es evidente que la cantidad de elementos naturales que van a un valor más pequeño que n sub 0, ¿ok? Es una cantidad finita primero, que ha hecho una biyección, n sub 0 es finito, por lo cual este conjunto, siendo un conjunto finito, pues es acotado. ¿Ok? Ese conjunto tiene máximo, ¿ok? Es acotado y uno diría, bueno, tiene supremo, pero en realidad tiene máximo porque es un conjunto finito, es un subconjunto de los naturales acotado por arriba. Es un conjunto finito, pero que tiene máximo. ¿Okay? A ese máximo le llamamos P. ¿Okay? Y tenemos además que esto está contenido en H de I sub P. ¿Okay? I sub P corresponde al conjunto 1, 2, 3 hasta P. N sub 0 hasta los elementos del conjunto 1, 2 hasta N sub 0. ¿Ok? Bueno, vea usted, convénzase de que efectivamente I de N sub 0 está contenido en H de I sub P. ¿Ok? Bueno, si consideramos un N mayor o igual que P, entonces, por supuesto, vamos a tener esta contención también, ya que tenemos esta. ¿Ok? Porque este, que está acá, para n mayor o igual que n sub p, mayor o igual que p, pero contiene a este y por lo tanto contiene a este también. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que cuando nosotros para este valor n, para este n mayor o igual que p, consideramos para ese valor t sub n recuerden que corresponde a la suma de la suma parcial de la serie reordenada. ¿Okay? Eso se va a poder escribir de esta manera, como la suma de los elementos S, eh, de los elementos de esta suma parcial hasta n sub 0, ¿sí? Hasta n sub 0, más los que quedan acá, que no están acá. ¿Ok? Es decir, yo divido la suma aquí
para este n yo la divido en dos partes. La primera es la que corresponde a esta, desde 1 hasta n sub 0. ¿Ok? Y desde 1 hasta n sub 0, la suma de a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta n sub 0 corresponde a esta suma con n sub 0 acá. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte, la que corresponde a esto. Y la otra parte es la que está aquí, que no está acá. Y eso sería esta otra suma, ¿sí? Que son, estoy sumando en los índices que están en h de i sub n, pero que no están en i sub n de 0. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Podría repetir eso, profe, por favor? Sí, bueno, la idea es que, fíjense, déjenme escribir aquí en el bloc de notas. La idea es que tenemos esta situación y n sub 0 está contenido en h de i sub n. ¿Sí? H de i sub n, ¿qué cosa es? Esto es h de 1, así hasta h de n. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que 1, 2, etcétera, hasta n sub 0, esta contención significa que este conjunto está contenido en esto que está acá. ¿Ok? Entonces, cuando yo sumo a 1 más hasta a n sub 0, ¿ok? En realidad, esta suma corresponde a la suma sobre estos índices, ¿ok? Y cuando yo sumo a h1 hasta a h de n, aquí, gracias a que este conjunto contiene este otro, en esta suma van a estar todos estos, ¿ok? De manera que esta suma, voy a ponerla por acá, esta suma va a ser igual a los elementos con los subíndices que están en este conjunto que está acá, en este, es decir, los elementos a sub 1 hasta a sub n sub 0, más aquellos que ya no están, ¿sí? Digamos, los elementos que aquí están todos estos y hay otros, ¿sí? Entonces, la suma que se está haciendo acá es la suma de los a sub i, ¿sí? Donde i está en f, y f es el conjunto de los elementos que están acá, en h de i sub n, pero que no están en i n sub 0. Es decir, los elementos que están acá, que sobraron, digamos, ¿okay? Porque en esto va a ser 1, 2, hasta n sub 0, y van a haber otros, h de, y, qué sé yo, i1, etcétera, hasta h de y k, no sé. Están estos otros elementos. Esta suma corresponde a la suma sobre estos índices. ¿Ok? Porque lo que ocurre es que la suma sobre todo el conjunto, sobre todo este conjunto de subíndices, va a ser la suma de los primeros, que es esto, más la suma de estos otros que corresponde a esto. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Ya, profe, gracias. Bueno, entonces queda así. ¿Ok? Donde F es el conjunto de los que están sobrando, digamos, de los que están fuera en H de I sub n, pero que no están en I n sub 0. Ahora, este conjunto, otra vez, como es un conjunto finito, ok, tiene máximo. Vamos a tomar Q como el máximo de ese conjunto, ok. Bueno, está claro que gracias a esta igualdad, ok, nosotros hacemos lo siguiente. Entonces, si uno, gracias a esa igualdad, se va a tener esto. O sea, la igualdad que se tiene es que T sub n es igual a S sub n sub 0 más esta suma. ¿Okay? Entonces, cuando usted hace T sub n menos S, que es lo que usted quiere ver que tiende a 0 cuando n tiende a infinito, en módulo, eso va a ser S sub n 0 menos S más la suma de F de la suma.
Y usa desigualdad triangular y pues va a tener ese 0 menos s más esta suma, ¿sí? Y esta suma, bueno, de hecho, esa suma lo puede colocar con el módulo E acá adentro, porque como esta es una suma finita, la desigualdad triangular aquí se cumple. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que se está diciendo acá, en esta primera desigualdad. ¿Ok? Yo sé que esto que está acá es más pequeño que epsilon medios a partir de n sub 0. Aquí, de hecho, debería ser mayor o igual, no mayor solamente, sino mayor o igual que n sub 0, para que esta diferencia que está acá yo la pueda acotar por epsilon medios. Entonces eso va a ser menor que epsilon medios. ¿Ok? Por otro lado, fíjense que en esta suma, les muestro nuevamente lo que teníamos. En esta suma que hay, están estos elementos que están acá. ¿Okay? Lo que pasa es que aquí pueden haber huecos. ¿Sí? Puede ser que esté n0 más 1, pero después n0 más 5, n0 más 6, n0 más 10, qué sé yo, pero pueden haber huecos. ¿Okay? Lo cierto es que hay un máximo en este conjunto, a ese máximo se le llama Q, y entonces cuando uno suma desde n0 más 1, que es el siguiente a este, ¿okay? Hasta Q, entonces está cubriendo todos estos que están acá, inclusive los que no están, si es que hubiera huecos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pues la suma que está acá, que es la suma sobre estos elementos, va a ser menor o igual que la suma desde n sub 0 hasta q. ¿Ok? Y si tomamos la suma acá con los módulos de A sub i, también esto va a ser menor o igual que la suma desde n sub 0 más 1 hasta q. ¿Ok? Porque es lo que estoy comentando, que aquí podrían haber huecos y sumar desde n0 hasta q está considerando todos, desde n0 más 1, pero hasta q está considerando todos los que están acá y posiblemente otros si es que hubiera huecos. ¿Ok? Está considerando todos esos índices. Entonces, claro, esta suma es menor o igual que esta. ¿Ok? Y por eso se tiene esta desigualdad. ¿Ok? Además, bueno, de hecho esta desigualdad es estricta porque aquí la desigualdad es estricta. ¿Ok? Y estamos aquí, para ir de aquí a menor que esto, usamos esta desigualdad estricta. Entonces, esta desigualdad que está acá es estricta. Ahora, esta suma que está acá corresponde, fíjense, ¿quién era R? R era, R sub n era esta suma que está acá. ¿Ok? Entonces, cuando usted suma desde n sub 0 más 1 hasta q, lo que está haciendo es considerar, fíjense, déjenme les muestro esto, ¿no? El Rn era así, a sub 1, la suma de los módulos, más a sub n. Entonces, si usted toma Q, ¿verdad? Va a ser la suma de módulo de sub 1 hasta módulo de sub n 0 más, lo voy a escribir así porque conviene escribirlo así, y así hasta módulo de a sub q. Si usted considera ahora Rn0, es la suma de estos módulos, hasta AN6. Entonces, cuando usted resta estos dos, si usted resta estos dos, REQ menos RN0, ¿sí? ¿Eso qué cosa va a ser? Va a ser esta parte que está acá, ¿sí? Módulo de AN0 más 1 hasta módulo de A sub Q. Y esto no es más que la suma desde N igual a N0 más 1 hasta Q del módulo de A sub N del módulo de A sub N. ¿Ok? O el módulo de azul, y si quieren llamarle y acá, no importa como le estén llamando al contador. Entonces tenemos que esta suma se puede escribir como R sub Q menos Rn sub 0. Okay. Eso es lo que se hace acá.
Entonces, aquí de hecho, esto que está acá, hay otro error. Esto es una igualdad. ¿Ok? Bueno, finalmente, esto que está acá, usando esta propiedad, bueno, no exactamente esta propiedad, sino el hecho de que esto es menor que R menos Rn sub 0, porque este evidentemente es menor o igual, es menor o igual que R. ¿Por qué R sub Q es menor o igual que R? ¿O por qué R sub N es menor o igual que R? Bueno, porque R es la serie, el límite de esta sucesión, de la sucesión R sub N. Ok, entonces, en ese caso, pues tenemos que como esta sucesión es evidentemente una sucesión creciente, el límite va a ser el supremo de la sucesión, que es mayor o igual que cualquier R sub N. Particularmente es mayor o igual que este R sub Q. Entonces tengo esto menor o igual que esto. Ok. Y esto aquí es cierto que esto es menor que epsilon medio a partir de n sub 0 por esta desigualdad, entonces esto es menor que epsilon. Es decir, efectivamente esto a partir de n sub 0, ok, o más bien da a partir de n sub 0, sí, a partir de n sub 0 se tiene que esto es más pequeño que epsilon. Ok, y esa es la definición de límite para la sucesión. Ok. Entonces se tiene que efectivamente esta serie, esta sucesión de sumas parciales reordenadas, también converge y converge al mismo valor S. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería mostrar a las series absolutamente convergentes, y es que, en resumen, cuando uno tiene una serie absolutamente convergente, uno puede perder cuidado en cuanto a la forma en que se está sumando los elementos. No hay problema en el orden, en cambiar el orden en esa suma. ¿Okay? No hay ningún tipo de problema. La serie va a converger sin los valores absolutos también, porque cuando es absolutamente convergente, la serie es convergente. Y además, esa serie sin los valores absolutos también no tiene ningún problema con respecto a el orden en el que se suman los elementos. Hay conmutatividad, es a lo que me refiero. Cuando uno tiene series absolutamente convergentes, sí que hay conmutatividad. Cuando no son absolutamente convergentes, sino que son condicionalmente convergentes, entonces ahí tiene que respetarse el orden. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí, Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de la serie de potencias. ¿Ok? La serie de potencias son herramientas realmente muy útiles en muchos contextos. ¿Okay? La serie de potencias, digamos que son el primer tipo de series que uno suele estudiar para dar aproximaciones de funciones por medio de polinomios. Eh, pero también eh, la serie de potencias permiten estudiar, por ejemplo, digamos, el comportamiento de las funciones, en el sentido de que ellas, en algunos casos, dependiendo de qué contexto estemos, si estamos en el caso de los complejos, la situación es así, eh, uno tiene que, con ella uno puede mostrar, por ejemplo, que hay eh, diferenciabilidad de cierto tipo de función, ¿okay? Que se puede mostrar también o se puede usar la serie de potencias para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Se pueden usar, bueno, no la serie de potencias, pero sí otro tipo de series en las que uno, digamos, de alguna manera emula lo que hace con la serie de potencias. Se pueden usar también para resolver ecuaciones diferenciales parciales, que serían series de otro tipo, series de Fourier, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, lo cierto es que las series de potencias son herramientas realmente útiles
y es algo que uno tiene que estudiar. La razón por la que vamos a estudiar la serie de potencia en este punto, ¿ok? Es porque ellas están íntimamente relacionadas con el criterio de la raíz y el criterio de, de la razón, ¿ok? Entonces, bueno, ya que justo ayer hablábamos de ese par de criterios, entonces vamos a ver cómo se manejan las series de potencia usando esos criterios, ¿ok? Bueno, como decía, la serie de potencia ayuda, por ejemplo, a representar funciones por medio de límites de polinomios, yo lo dije de otra manera, dije que uno podía aproximar funciones por medio de polinomios, ¿ok? Y esos polinomios básicamente son las sumas, lo- las, son los que representan la sucesión de sumas parciales de la serie de potencia, ¿ok? Eh, bueno, también con esta serie se puede definir funciones exponenciales y funciones trigonométricas, que hasta este momento nosotros no hemos definido realmente. ¿Ok? Bueno, definimos primero una serie de potencias. Una serie de potencias no es más que una serie de esta forma. ¿Ok? Acá Z la tomamos real, pero Z puede ser complejo también. ¿Ok? Y a su n es una sucesión de números reales. También podría ser una sucesión de números complejos. ¿Ok? El número a su n es el coeficiente enésimo de la serie, ¿ok? De la serie de potencias. Pero este como tal, completo a su n por z, la n es el coeficiente, el término enésimo de la serie. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes, la forma que tiene este término enésimo es muy parecida a la de la serie geométrica. Nosotros teníamos en la serie geométrica la suma de este a su n era una constante, era a solamente por z a la n. Esa serie geométrica convergía cuando el módulo de z era menor que 1 y divergía cuando el módulo de z era mayor que 1. Okay, mayor o igual que 1. Bueno, eh, algo parecido va a ocurrir en el caso de la serie de potencias, salvo por el hecho de que en el caso en el que el módulo sea 1, bueno, ya vamos a ver que no tiene por qué ser 1 necesariamente en muchos casos, dependiendo de cómo sea la serie que uno está considerando. Vamos a decir, en los bordes de un cierto intervalo puede ser que converja o puede ser que no, dependiendo de cómo sea la serie. ¿Okay? Bueno, resulta que este teorema es una consecuencia inmediata del el criterio de la raíz. ¿Okay? Aquí tenemos una serie de potencias y llamamos a este valor gamma. ¿Ok? Este gamma, fíjense que corresponde, ese gamma es el límite superior de esta sucesión, raíz enésima de a toda su n, corresponde a lo que nosotros en el criterio de la raíz llamamos ρ, ¿okay? Al límite superior de la raíz enésima del módulo de la sucesión. ¿Okay? Eso corresponde a lo que aquí estamos llamando gamma y allá llamamos ρ. ¿Ok? Vamos a definir R de esta manera como 1 sobre gamma. Para gamma, si gamma está es un número finito, va a ser 0 si gamma pero va a ser infinito si gamma es 0 y va a ser 0 si gamma es infinito. ¿Ok? Bueno, entonces resulta que esta serie de potencias converge absolutamente siempre que el módulo de z sea más pequeño que r y divergen siempre que sea más grande que r. ¿Ok? Bueno, la situación es esta, ¿no? Básicamente la idea es tomar todo esto como el término enésimo de la serie y usar el criterio de la raíz. Y usar el hecho de que si ese límite, el límite superior de la raíz enésima del módulo de a sub n o de c sub n, en este caso, de c sub n, es menor que 1, la serie va a converger absolutamente, y si es mayor que 1, este límite inferior va a diverger. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacemos es considerar el C sub n ese que aparece en el criterio de la raíz, es todo esto. ¿Ok?
Cuando usamos el criterio de la raíz, el rho del criterio de la raíz se define de esta manera. Fíjense que al tomar módulo de C sub n, vamos a tomar módulo de esto, queda módulo de z a la n con la raíz enésima sale de la raíz enésima, y como ya no depende de n, eso sale también del límite. ¿Okay? Y entonces queda solamente el límite de esto. Esto es lo que hemos llamado gamma. Bueno, aquí hay un error, aquí debe ser gamma. ¿Okay? Esto es gamma, como está acá. Bueno, fíjense ustedes que si este rho, según el criterio de la raíz, es menor que 1, la serie va a converger absolutamente. Pero si esto es menor que 1, como este gamma, no alfa, sino gamma es positivo, bueno, vamos a suponer por un momento que vale 0. Si el gamma es 0, si gamma es 0, entonces resulta que rho siempre va a ser 0. Este producto siempre va a ser 0. Por lo tanto, para cualquier z, sin importar quién sea z, la serie va a converger absolutamente. ¿Ok? Porque rho, como es 0, que es menor que 1, el criterio de la raíz indica que para ese caso, en el caso en el que rho sea menor que 1, la serie que estoy considerando converge absolutamente. De manera que si gamma es 0, este producto sería 0, con lo cual tendríamos que la serie convergería absolutamente en todo z, para todo z real. ¿Ok? Por eso este R va a ser infinito porque va a converger siempre que módulo de z sea menor que infinito. Entonces va a converger para todo módulo, para todo z. ¿Ok? Entonces, eso es precisamente lo que se tiene cuando gamma es 0, que converge para todo z y por lo tanto el R, a este R, por cierto, le vamos a llamar radio de convergencia, va a ser infinito. ¿Okay? En el caso en el que este gamma, este que está acá, sea infinito, entonces rho va a ser infinito, porque va a ser un número acá, que es módulo de z, que es finito, por infinito, eso va a ser infinito. ¿Ok? Es decir, esto va a tender a infinito. Y por lo tanto, rho es mayor que 1, y como es mayor que 1, va a diverger. ¿Ok? Va a diverger siempre. La serie siempre va a diverger cuando gamma es infinito. Y entonces va a diverger para todo módulo de z mayor que 0. Ok, para cualquier z distinto de 0, por lo tanto, y el único en el que converge es cuando z vale 0. Pero fíjense que desde acá, desde un principio, si z valía 0, teníamos que esa serie era 0 y ahí convergía. Que ese es el único caso en el que converge. Si z, entonces, si gamma es infinito, este que está acá va a ser 0 porque la serie va a converger solamente para z igual a 0. Para el resto de los puntos, para cualquier z distinto de 0, la serie diverge. Entonces va a diverger para cualquier z con módulo de z mayor que 0. ¿Okay? Entonces tendríamos este caso. Y si gamma es finito, si estamos en el caso gamma finito, entonces resulta que rho va a ser módulo de z por gamma, y para que eso sea más pequeño, bueno, estamos hablando de gamma finito y positivo, ¿ok? Para que esto sea más pequeño que 1, tiene que ocurrir que módulo de z sea más pequeño que 1 sobre gamma. De manera que va a converger solamente, la serie va a converger absolutamente cuando el módulo de z sea menor que 1 sobre gamma. ¿Ok? Y entonces vamos a tener que la convergencia va a estar acá, en este caso menor que 1, módulo de z menor que 1 sobre gamma, y va a diverger para módulo de z mayor que 1 sobre gamma, porque para módulo de z mayor que 1 sobre gamma lo que se tiene con el criterio de la raíz es que la serie, en ese caso, este valor va a ser mayor que 1 y la serie va a diverger. ¿Ok? Es decir, este teorema no es más que una consecuencia inmediata del criterio de la raíz. Hay que tener un poco en claro este teorema. ¿Sí? Bueno, primero,
primero, al número R, este que tenemos acá, sea que estemos en este caso, en este otro o en este otro, al número R se le llama radio de convergencia de la serie de potencia. Si R es finito, entonces lo que estamos diciendo es que el módulo, la serie va a converger para módulo de Z menor que R, para ese R. Okay. A ese intervalo se le llama intervalo de convergencia, el intervalo que está entre menos R y R. Okay. El intervalo abierto que está entre menos R y R. Si estuviéramos en los complejos, esto que está acá corresponde a, bueno, aquí debería ser menor estricto, ¿ok? No igual, sino menor estricto. Ese intervalo va a ser el conjunto de los z con z mayor que menos r y menor que r, es decir, el intervalo menos r abierto. En el caso en el que estamos en los números complejos, esto corresponde, si z fuese complejo, esto corresponde a un disco centrado en el origen y de radio R. ¿Okay? Y a ese se le llama disco de convergencia, ya no intervalo de convergencia. Lo que ocurre es que en el borde de ese intervalo menos RR puede pasar que la convergencia, que se tenga convergencia de la serie, o puede pasar que no. Lo que sí es cierto, debido a este teorema, es que fuera de ese intervalo de convergencia, la serie va a diverger. ¿Okay? Va a converger absolutamente dentro. En el borde hay que hacer un estudio adicional para ver lo que pasa en cada caso particular. ¿Okay? Y fuera del intervalo, la serie diverge. Eso es lo que ocurre con, o lo que indica el teorema anterior. Bueno, por otro lado, el radio de convergencia es único. ¿Okay? Hay un tema importante acá que considerar y es que si bien uno puede siempre definir el radio de convergencia de esta manera, no siempre es conveniente, no siempre es conveniente calcular el radio de convergencia así, definiéndolo de esta manera con este límite. ¿Okay? No siempre es conveniente hacer eso, sino que algunas veces conviene tomar directamente el valor C-n del término enésimo de la serie que yo estoy estudiando, sin ver esto. ¿Okay? O sea, aquí en la definición de este gamma, que es por medio del cual uno calcula el radio de convergencia, en la definición de este gamma está a su n. Pero algunas veces no conviene hacer uso de esta expresión para calcular después 1 sobre gamma, sino que conviene más bien tomar todo esto y aplicar algunos de los criterios de la raíz o del cociente para conseguir el intervalo en donde la serie converge. ¿Okay? Por ejemplo, fíjense, uno toma todo esto, para este ejemplo, uno toma todo esto, ¿ok? Como se suene, y para este se suene usa el criterio de la razón, perdón, para ver dónde es que la serie converge. ¿Ok? Entonces, tomando esto y usando el criterio de la razón, fíjense que en el criterio de la razón voy a necesitar calcular esta razón, se suene más o menos se suene, eso resulta ser esto que se puede escribir de esta manera. ¿Ok? Nosotros vimos que cuando n tiende a infinito, esto que está acá tiende a esto. Bueno, en este caso, si tomamos el módulo, aquí va a ser el módulo también, y entonces el límite del módulo de C más 1 C va a ser E por el módulo de Z. ¿Ok? Para que esto converja, para que esta serie converja, yo necesito que este límite sea menor que 1. ¿Okay? Y ese límite es menor que 1 cuando módulo de Z es menor que 1 sobre E. ¿Okay? Entonces, en ese caso converge, y en el caso en el que módulo de Z sea más grande que 1 sobre E, pues diverge. ¿Okay? Entonces, el radio de convergencia es 1 sobre E. El intervalo de convergencia va a ser desde menos 1 sobre E hasta 1 sobre E. ¿Ok? Y en los bordes de ese intervalo, es decir, cuando Z vale
menos 1 sobre E, y cuando se vale 1 sobre E, ahí hay que hacer un estudio adicional. Bueno, aquí, perdón, aquí hay un error de transcripción, es n a la n por z a la n, así como está aquí abajo. ¿Ok? Otra cosa es que fíjense ustedes que en este caso usamos el criterio de la razón y no el criterio de la raíz. También uno puede llevar a cabo esta observación, el procedimiento que se indica en esta observación, que no es necesario usar la definición de R que vimos en el teorema para calcular su valor, sino que usamos directamente algunos de los criterios anteriores. Uno puede hacer uso del criterio de la raíz. ¿Ok? Lo que pasa es que en el caso del criterio de la raíz, lo que se tiene es que va a aparecer un límite de esta forma. Y entonces, eh, ese límite es igual a E, pero no sabemos hasta este punto que vale E. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto que por el criterio de la raíz también se puede calcular el radio de convergencia, en este caso particular, el cálculo es bastante más complicado porque aparece este límite que hasta este momento pues, no lo conocemos. Bueno, estoy diciendo que vale, pero en realidad no hemos mostrado que vale. ¿Okay? Sin embargo, el hecho de que este radio de convergencia sea único, ¿okay? Implica que cuando usted calcula el radio de convergencia R por medio de esta fórmula, calculando este gamma y después 1 sobre gamma, entonces resulta, fíjense lo que pasa, ¿no? Miren lo que pasa en este caso. Aquí a su n es, para ver cómo era la serie era así. La serie era n a la n, z a la n sobre n factorial. ¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo ver como la suma de a su n por z a la n. Entonces, a su n en este caso es n a la n sobre n factorial. ¿Ok? Cuando usted calcula, el límite es el gamma, que es el límite cuando n tiende a infinito, ¿verdad? De la raíz enésima del módulo de a su n, que es lo que aparece en la fórmula del teorema para calcular gamma. ¿Ok? El límite superior acá. Esto es el límite cuando n tiende a infinito, seguir poniendo límite superior. Aquí la raíz enésima que queda va a ser la raíz enésima de esto, el módulo lo puedo quitar porque esto es positivo, entonces va a quedar n sobre la raíz enésima de n factorial. ¿Ok? Bueno, resulta que esto es 1 sobre r. ¿Por qué gamma? Porque r es 1 sobre gamma. ¿Ok? Según el teorema. Nosotros acabamos de mostrar, usando el criterio de la razón, el criterio de la raíz, acabamos de mostrar que r es igual a 1 sobre e. ¿Ok? Entonces, gamma, que es este límite, bueno, en este caso el límite superior y el límite sin colocar este barra superior es lo mismo porque la sucesión converge. ¿Okay? Y cuando la sucesión converge, nosotros vimos que el límite superior y el límite inferior convergían también al mismo valor. Entonces, se tiene esto que está acá. Entonces, lo que estoy diciendo es que si bien hasta este punto no habíamos mostrado que ese límite era igual a E, usando esta combinación primero del criterio de la razón para llegar al cálculo de el radio de convergencia de esta serie, que resultó ser 1 sobre E, R igual a 1 sobre E, usando el criterio de la raíz para calcular gamma, que gamma daba 1 sobre R, según ese criterio, esa fórmula que vimos en el teorema para calcular el radio de convergencia,
¿ok? R era igual a 1 sobre gamma, con lo cual gamma era 1 sobre R. Y además, con el hecho de que ya sabemos que el radio de convergencia es único, entonces el radio de convergencia que acabamos de calcular, calculamos usando el criterio de la razón a su momento, es igual a 1 sobre E por un lado, pero por otro lado es igual a este límite. eh, por lo- eh, Perdón, este límite es igual a 1 sobre ese radio de convergencia, por lo que entonces este límite vale E. Entonces, fíjense que esta es una manera de demostrar, usando este criterio del teorema que vimos hace un momento, estos criterios de convergencia de la razón y la raíz, una manera de demostrar ciertos límites. ¿Sí? Demostrar directamente este límite, que ese límite vale, es bastante más complicado. En cambio, lo que hicimos acá fue un uso de la unicidad del radio de convergencia, un uso del criterio de la razón y un uso también del criterio de la raíz, porque en la demostración del teorema, eh, lo que se hizo fue usar el criterio de la raíz. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la situación es la siguiente, ¿no? Para esta serie se tiene que asumir esto, ¿ok? Y además se tiene, por lo que mostramos hace un momento en las láminas, eh, entonces esto es así, y además R, el radio de convergencia es 1 sobre E. Como, como se tiene esto, como gamma se calcula de esta manera y R eh, es 1 sobre gamma, lo que dice que gamma es 1 sobre R, entonces se tiene que gamma es que este valor, este límite, es igual a E. ¿Ok? Entonces, hemos mostrado que este límite vale usando estos criterios. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, continuamos entonces. Fíjense este otro ejemplo, ¿no? En este otro ejemplo es la serie geométrica, ¿sí? El radio de convergencia es 1, ¿sí? Porque, ¿cómo calculamos aquí el radio de convergencia? Según esta fórmula, el límite superior de la raíz enésima de a su n, el módulo de a su n. Pero a su n, si aquí es z la n nada más, a su n es 1. De manera que esto va a ser 1, la raíz enésima es 1 y el límite va a ser 1, con lo cual r va a ser 1. ¿Ok? Entonces tenemos esto así, r vale 1. La serie converge en módulo de z menor que 1, diverge para módulo de z mayor que 1, pero además, en el caso, eh, en el caso en el que módulo de z, en el caso en el que z vale 1, hay dos casos. Hay dos casos. Aquí hay que cambiar esto que está aquí no está del todo bien porque esto es más bien el caso complejo. Pero hay dos casos nada más. Entonces, esto también, bueno, aquí voy a cambiar esto. Aquí es mayor, ¿ok? Esto es mayor. Para módulo de z mayor que 1, la serie sí diverge. ¿Qué pasa en el módulo de z igual a 1? El módulo de z igual a 1, la serie va a ser 1 a la n, la de 1 a la n, que es la suma de puros 1, que esa diverge. Entonces, para z igual a 1 diverge, pero para z igual a menos 1 vamos a tener menos 1 a la n. Esa es una serie alternante que nosotros vimos que es convergente por el criterio de Leibniz. ¿Ok? Entonces, esta serie converge en todo el intervalo menos 1, 1 abierto, bueno, cerrado en menos 1, abierto en 1, y afuera de ese intervalo diverge. ¿Ok? Acá, en esta otra, si usted saca la cuenta, fíjese que la sub n que acompaña aquí a z la n es 1 entre n más 1 entre n por n más 1. Si saca la cuenta, el radio de convergencia va a ser 1 también. Use para eso el criterio de la razón. ¿Ok? Y entonces, en ese caso, fíjense, bueno, vamos a verlo. eh, Vamos a ver qué pasa acá.
un ejemplo, sea, considere esta serie, ¿no? Z a la n entre n por n más 1. N desde 1 en adelante. Ok, entonces, si nosotros llamamos C sub n a esto que está acá, a todo Z a la n entre n por n más 1, fíjense que no voy a usar la fórmula que está en el teorema, sino que voy a usar el criterio del cociente o el criterio de la razón. En el criterio de la razón, necesito calcular C sub n más 1 entre C sub n en módulo. Eso va a ser el módulo de Z a la n, okay, entre, pero más 1, entre n más 1 por n más 2, por acá, C sub n abajo, bueno, va a quedar así esto volteado, n por n más 1 sobre Z a la n. Okay. Cuando toma ese módulo, pues va a ser, estos por supuesto se simplifican, ok, y vamos a tener n entre n más 2 por el módulo de z. Ok. Cuando n tiende a infinito, entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de este cociente, de esta razón, módulo de esta razón, va a ser igual entonces al límite de esto, pero el límite de esto es, este tiene límite 1, y este es una constante que da solo módulo de z. Para que esto sea menor que 1, debe cumplir que el módulo de z sea menor que 1. Okay. Entonces, la serie va a converger absolutamente si módulo de z es menor que 1. Ok. Eh, diverge si módulo de z es mayor que 1. Ok. Entonces, hay dos casos que considerar. Además, si z es igual a 1, entonces tenemos esta serie. Tenemos esa serie porque si z es igual a 1, entonces esto se convierte en 1 entre n por n más 1. Queda así. Esta es una serie telescópica. Ok. Pues fíjense que esta serie se puede ver como una serie telescópica. Límite cuando, vamos a decir aquí, k tiende a infinito, de la suma desde k igual a 1 hasta n de, no, k igual a 1 no, desde n igual a 1 hasta k, de 1 entre n por n más 1, pero 1 entre n por n más 1 es lo mismo que 1 entre n menos 1 entre n más 1. Ok, es una suma telescópica. Esta suma telescópica, esta serie telescópica tiene por límite este valor. Ese es el límite cuando k tiene infinito. Y acá va a sobrevivir solamente ¿quién? 1 menos 1 entre n más 1, entre k más 1. Esto tiene límite 1. Okay. De manera que si z vale 1, la serie converge y converge a 1. Okay. Si z es igual a menos 1, que es el otro extremo del intervalo, fíjense ustedes que el radio de convergencia es 1, okay, por lo que acabamos de ver aquí arriba, con lo cual el intervalo de convergencia va a ser menos 1, 1, abierto en principio. Okay. Fuera de ese intervalo la serie diverge, pero en los bordes hay que hacer un estudio adicional que es el que estamos haciendo.
en el borde derecho, en el extremo derecho del intervalo menos 1, 1, la serie converge. Eh, y en el caso del extremo izquierdo, si z es igual a menos 1, tenemos la serie esta serie que está acá. N igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n entre n por n más 1. ¿Ok? Porque aquí sería menos 1 y entonces sería menos 1 a la n. ¿Ok? Entre n por n más 1. Esa sería nuestra serie. Bueno, fíjense ustedes que yo no voy a decir mucho más sobre esta, simplemente que esa es una serie convergente. ¿Por qué esta es una serie convergente? Bueno, porque si usted considera la serie de los módulos, en lugar de esta serie tal cual como está acá, si usted considera la serie de estos módulos, los módulos de menos 1 a la n entre n por n más 1, esa es precisamente la serie que consideramos justo en el caso anterior, la serie telescópica que recién estudiamos. Ok, esta que está aquí arriba. Y ya vimos que esta converge, de manera que esta serie converge absolutamente. Y nosotros sabemos que cuando una serie converge absolutamente, ella converge también. ¿Sí? Entonces, la cual es convergente porque es absolutamente convergente. Ok, entonces, la serie que nos habían dado originalmente, módulo la z a la n entre n por n más 1, converge si módulo de z es menor o igual que 1. Bueno, en realidad converge absolutamente, no solo converge, sino absolutamente. Y diverge si módulo de z es mayor que 1. Ok, eso es lo que nos permite el criterio de la razón y el de la raíz estudiar cómo se comportan las series en ciertos intervalos. Si hay convergencia absoluta, si no la hay, puede haber convergencia no absoluta, no condicional, ¿ok? Pero lo importante es que haya convergencia, y es el estudio que estamos haciendo. Entonces tenemos esa situación en ese caso. En este caso, en cambio, esta serie tiene radio de convergencia igual a 1, como las dos anteriores. El radio de convergencia es 1, es decir, que converge entre menos 1 y 1, pero en los bordes hay que hacer un estudio adicional. En el borde derecho, cuando z igual a 1, es la serie armónica, con lo cual diverge, ¿sí? Y cuando z es igual a menos 1, es una serie alternante que converge eh, por el criterio de Line. Entonces, esta serie converge en el intervalo menos 1, 1, cerrado menos 1, pero abierto. ¿Ok? Diverge fuera de ese intervalo. El radio de convergencia es 1. Y bueno, esa es la información que tenemos. En esta otra, fíjense qué pasa. El radio de convergencia es 0. ¿Por qué el radio de convergencia es 0 para esta otra? Otro ejemplo. Este. N a la n entre z a la n. Bueno, igual a 1. Aquí note que la raíz enésima del módulo de n a la n, z a la n, esto es igual a n por módulo de z. Eso evidentemente tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Ok, esto que sería, esto no es gamma, sino este sería gamma. Ok, y en ese caso, en el teorema dijimos que cuando gamma era infinito, el radio de convergencia era 0. Ok,
R vale 0 y por lo tanto la serie converge solo cuando Z vale 0 y diverge para todo Z acá. Ok, esa es la razón por la que, perdón, creo que me estoy escribiendo así, está en el blog de notas. Esa es la razón por la que acá fíjense, en el teorema, yo decía que cuando el gamma era infinito, que fue nuestro caso, en nuestro ejemplo, el R vale 0. Okay. Esa es la razón por la que aquí tenemos, en este ejemplo, R vale 0. Y en este otro, en cambio, R es infinito, porque en ese otro, gamma vale 0. Fíjense que, otro ejemplo acá, eh, en la serie esta que está acá, z a la n entre n factorial, n desde 1, bueno, desde 0 puede ser hasta infinito, incluso desde 0. eh, entonces, la raíz enésima, vamos a considerar solamente la raíz enésima de módulo de 1 sobre n factorial. Bueno, de hecho aquí no vamos, el criterio de la raíz no es el más adecuado. Vamos a usar el criterio de la razón. Aquí vamos a tomar C sub n como z a la n entre n factorial, ¿sí? Y C sub n más 1 entre C sub n en módulo va a ser igual a z a la n más 1 entre n más 1 factorial, ok, lo que está acá, entre z a la n entre n factorial y el módulo de todo esto. Ok. Eso al simplificar, pues queda módulo de z arriba y abajo de n. Evidentemente esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito, ok, y por lo tanto esto siempre va a ser menor que 1. Es decir, eh, por el criterio de la razón, esta serie siempre va a ser absolutamente convergente. Porque no importa qué valor de z yo coloque acá, este límite siempre va a ser 0 y siempre va a ser esto menor que 1, y por lo tanto siempre se va a cumplir que es absolutamente convergente. ¿Sí? Por lo tanto, R, el radio de convergencia es infinito, porque esto converge para todo, eh, para todo z. ¿Okay? En el caso en el que el radio de convergencia es 0, que es el del ejemplo anterior, lo que se tiene es que converge solamente en z igual a 0. ¿Sí? En el caso en el que el radio de convergencia es infinito, eso quiere decir que converge para todo z. En el caso en el que el radio de convergencia es finito, como en los ejemplos anteriores, eso lo que quiere decir es que converge el z como módulo de z más pequeño que 1 y en los extremos de ese intervalo posiblemente converge en alguno de ellos, quizá en los dos o quizá en ninguno. ¿Ok? Depende de cómo sea la serie. Bueno, esta es la sección ya de ejercicios. Fíjense ustedes, déjenme ver, para hacer un ejemplo, no quiero hacer un ejemplo de este, sino quiero ver otro. Déjenme pausar un momento de esto.